Bienvenidos, nosotros somos Heresiorcos, el podcast. Lugar donde está bien no estar de acuerdo. Aquí venimos a dudar, a discutir, a reírnos del misterio y a pelearnos con la lógica. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Irvin. Hola. Josué. ¿Qué onda? Y un nuevo invitado que sí nos escucha, ¿verdad? Sí, obvio, todos los días, todos los episodios. Pero no había podido venir. Ángel Martínez. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue esta semanita? ¿Qué cuentan de novedades? Bien. Uy, Sí, híjole, vamos a empezar. No, pues todo muy bien, bastante trabajo, pero... En buró de crédito, ya no puedo gastar este mes. Va empezando. Yo pensé que había pagado una tarjeta y resulta que no. Oh, Entonces he estado gastando con esa tarjeta como si no abrieran mañana y ya debo 7,000 pesos. No inventes. Y los que faltan. Y los Pero intereses. Maldita uno sea. le agarra amor al trabajo, güey. Es una buena forma de agarrarle amor al trabajo. No creo. No. Ay, qué noticias tan tristes. Sí es. Mejor vámonos al tema. Está, yo creo que igual de terrorífico que las deudas. No creo. No, yo tampoco, ¿eh? No. Está más fea las deudas que... Bueno, ahorita... ¿Pero cuál es el tema, Gaby? Pues por eso, y vamos perdón, para allá, perdón. y vamos para allá. Vamos a hablar de este tema escabroso, en donde... ¿Qué pasa cuando alguien dice que fue poseído por una entidad maligna? O sea, ¿ustedes han escuchado eso? A mí me ha pasado. ¿Creen que sean...? ¿Qué te ha pasado? A ver, cuéntanos. Una vez iba a salir y a medio camino me poseyó el espíritu del popó. Entonces ya estaba arriba del camión y ya no me podía Empezaste a regresar. sudar frío. Sudaba frío, me cambió el tono de la voz. Sí, hablabas más rápido. Más rápido. Tuve una fuerza sobrehumana porque sí, tuve que apretar todo lo apretable para sobrevivir y ya llegando a la escuela, pues ya como quiera. Ay, Pero todavía sí. llegaste a la escuela, güey. Sí, todavía llegué a la escuela. No, entonces... Saludaste a todo el mundo y todo, llegaste directo. Eras el No, maestro, güey. Hasta eso lo bueno es que el edificio donde entré pues no me topaba a nadie, entonces sí pude llegar así directo. Nada de que, ¿qué onda? No. Sí, al rato bye. Sí. Y no, sí. Ay, no. Qué bueno. Eso Hasta ahorita es el único espíritu que me ha poseído, pero no vuelvo. No, está horrible eso. Está feo. Pero también se dice que son relatos de ecos de una fe antigua, manifestaciones extremas en la mente. No sé, muchas cosas se habla sobre los exorcismos, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Sí. Esos espíritus. Eso, Sí, ese tipo de espíritus. A lo largo de los siglos, la humanidad ha recurrido a ritos de purificación para liberar el cuerpo, el alma de lo... ¡Ah! ¡Una máscara! Una máscara no me quería... Mira, aquí anda. Demonios. Es la que nos va a poseer. Sí. A Gaby, el espíritu de los criptidos, güey. Ahí anda la mugrosa mosca. Pero bueno, regresemos. A lo largo de los siglos, la humanidad ha recurrido a ritos de purificación para liberar el cuerpo y el alma de lo que se percibe como fuerzas malignas. Desde oráculos griegos hasta chamanes amazónicos, el catolicismo medieval y rituales contemporáneos, los exorcismos se han mantenido como una práctica que divide la opinión pública. ¿Estamos frente a un acto espiritual o ante una manifestación mal interpretada de un trastorno psicológico? ¿Qué podría ser? Por eso viniste, ¿va? Para eso sí, vengo. cierto. No, y más porque... Sí me estaba preguntando qué demonios haces aquí. No, pues me invitaron. Es que vi la puerta abierta y me metí y me dijeron. No, es que estar en un hospital psiquiátrico o en un lugar, un pabellón psiquiátrico, de los 10 primeros pacientes que veas, 3 te van a decir que están poseídos. No, ¿sí? Fácil. Y bajita la mano. Wow. Pero pues es donde hay que saber diferenciar o tener bien estudiado tu paciente, saber qué patología tiene, qué te han dicho los familiares, vecinos, porque es lo que te puede diferenciar. Principalmente lo que ve el familiar, ahí es donde le cambias, porque todos los que hemos estado en el sector salud, tratando con pacientes psiquiátricos, no sé cómo le hacen junto con pacientes adictos, tiene una fuerza sobrehumana. Ok. Entonces,
los enfermeros psiquiátricos o que están con capacitación para tratar a enfermos psiquiátricos, mis respetos, parecen luchadores, saben maniobrarlos, pero un civil o una persona que no estemos tan cerca, pues sabemos la fuerza que tienen. Y aunque estén delgados, tienen fuerza. De repente, pues si nos agarran desvelados, cualquier cosa, hasta podemos pensar que hablan en otras lenguas. Pero, pues no, sí. Pero hay que saber. Y pues sí, es un tema muy, aparte de muy interesante, sí, de un interés médico alto. Chaparro lo practicaba un arte marcial, ¿no? Para estar ahí. Yo lo entrené. Él es mi enfermero, güey. Con razón se salió. ¿No? Sí, por eso andan en Chucuya. Para esos entrenamientos. Entonces, pues vamos a platicar de esto. Pues ya vimos exorcismos y vamos a ver varios puntos sobre esto. Vamos a ver el origen, la evolución, cómo ha sido a través de las distintas culturas, cómo cada religión los aborda, algunos casos emblemáticos, los más famosillos que hemos visto, y la confrontaremos contra la ciencia, que es lo que nos gusta hacer aquí, ¿no? Ver la parte esotérica, mística, misteriosa, mágica, musical, y luego compararlo con ¿qué dice la ciencia? Eso es lo aburrido. Okay. Pues sí. ¿Sí? Que sí están poseídos. No, sí, no, la neta sí. De hecho tiene razón, es lo aburrido. O tiene esquizofrenia, o tiene un demonio. Ajá. Y no hay grises. Ajá, y que es más divertido, pues el demonio. Sí, totalmente. Oye, pero tiempo, quisiera hacer una pregunta aquí. A ver, échale. Me acaba de surgir la duda, ¿siempre tiene que ser o una cosa u otra cosa? No. Okay. No, sí hemos tenido, a lo largo de la historia, hasta varias películas demuestran como que ese conflicto en el cual, porque en la ciencia siempre vamos a buscar demostrarlo, siempre, y le vamos a buscar por debajo de las piedras, pero en ese en lo que hay no hay, pues queda un trecho enorme. Por ejemplo, no sé si más adelante lo platiquemos. Me estás demostrando esto, y luego aparecen lesiones en lugares que sabemos que no puedes llegar, aunque es que se las está haciendo él, pero está ese trecho de si sí o si no. Entonces, para la ciencia es una o es otra, pero ya personalmente siempre es donde nos quedamos, en ese trecho de y si sí o si no, porque como ciencia pues hay duda, claro, pero legalmente y para la ciencia es uno o es otro, nada más. Okay. De hecho, ahorita estaba escuchando un podcast precisamente para ver más casos, y era de una enfermera que mandó el caso a un podcast de fenómenos paranormales, y decía que en el acta que presentaron los médicos, porque era un niño que presentaba todas las características del exorcismo, que vamos a ver más adelante, entonces el niño presentaba todo y no, o sea, era tanta la evidencia de que sí era una posesión, que en el acta médica pusieron que era una posesión. Okay. ¿Fue en México eso? Sí. Okay. No lo atendieron en el hospital, se lo llevaron a otro lado, pero pues la enfermera ya no supo a dónde. Okay. Que ya hay guías psiquiátricas. Nosotros nos manejamos por guías. Ya hay guías que te enseñan a diferenciar. No puedes ponerle como tal posesión, pero puedes dejar la duda. Entonces, ya hay ciencias últimamente, y es de los 10 últimos años, que ya te hablan de posesiones, no demoníacas, no de algo, pero ya se da a entender que hubo ahí algo. O sea, lo puedes dejar como que demostración de, no sé, esquizofrenia a nivel ni quién sabe. O sea, puedes dejar que posible. Todo el momento de poner posibles no demostrado. Desde una gripa hasta eso. Órale. Voy a usar esa palabra en el trabajo. Tú no. Puede ser como posible, me dio ganas de no hacer nada. Puede ser como una posesión atípica. No, una esquizofrenia atípica. Es por ejemplo lo que vemos. Lo vimos en el 2020. No podíamos demostrar al 100% que era la enfermedad famosa del 2020. Pero le agregábamos atípica. O posible. O sea, podría ser esquizofrenia atípica. A demostrar, a comprobar. Ok. Pues, ¿eso significa típico? Atípico es que tú no sabes qué fue. Pero por ejemplo, si tú pones, no sé, esquizofrenia o trastorno esquizofrénico a comprobar, es de que no pude comprobarlo al 100%, y ya puedes decir, porque el paciente falleció o porque el paciente pasó esto. Y me dio miedo, sí. Sí, no, es que sí es... Porque el paciente le evitó. Es un vacío legal. Empezó a volar. O porque sí.
Ok. Porque yo lo digo. O porque ya me dio miedo y ya no lo quise ver. Ajá. Habló en cinco voces y la madre. Y lo derivé a otro médico. Lo derivé a un médico italiano, Vaticano. Vámonos. Al de segundo turno. Vámonos. Sí. Sí, Que ese güey se encargue. me quedan 10 minutos. Dáselo al practicante. Era yo. Entonces vámonos al origen y el contexto cultural. Los exorcismos no son exclusivos del cristianismo ni de la era moderna. Desde tiempos antiguos, las sociedades humanas han intentado explicar el mal a través de fuerzas invisibles. Para muchas culturas, la enfermedad, la locura o la mala suerte eran consecuencia de alguna intrusión espiritual. Hay un diablillo que les andaba jugando mal, ¿no? Entonces, en la antigua Mesopotamia, los sacerdotes usaban conjuros y figuras protectoras como los Pazuzu. ¿Alguien le recuerda ese nombre? Es el exorcismo de Emily Rose, ¿no? No, No, el del exorcista. exorcista. El Sí, del exorcista. exorcista. Ajá. El exorcista. Pues sí, pues resulta que los Pazuzu eran lo que usaban para expulsar a los demonios, no como tal el demonio. No era el demonio. Ajá. Sí, entonces decían que estos causaban enfermedades. También era conocido el Pazuzu como el rey de los demonios del viento, es decir, una entidad con una doble naturaleza. Por un lado se le asocia con la destrucción, la peste y algunas enfermedades transmitidas por el viento, y por el otro lado se le considera un protector contra los espíritus malignos, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños. O sea, eso se consideraba que era Pazuzu, no como tal el demonio. Pero bueno, se considera que los demonios eran entidades que entraban por la boca o se adherían al cuerpo mientras uno estaba dormido. Eso se creía en Mesopotamia. Ok. De hecho, creo, bueno, por lo menos en las películas que he visto, yo soy fanático del terror, me encanta el terror. Muchas de las posesiones suelen ser así por la boca, que llega un ente o alguien más que está poseído y como que le vomita en la boca a las demás personas a las que se van a poseer. Entonces me sonó muy como que de ahí similar, viene, ¿no? sí, ¿no? Uh-huh. Puede ser. Eso hacen unos amigos cuando se ponen pedos, pero pues eso ya es desagradable entre ellos. No creo que se trate de una posesión. ¿Quién sabe? De repente fortalecen el lazo de amistad bien machín con eso y dices, guácala. se quieren mucho. Qué buenos amigos. Ahora, en Egipto, las prácticas mágicas se combinaban con la medicina. En los textos del papiro Ebers, que contienen instrucciones rituales para la expulsión, incluyendo la ingestión de sustancias sagradas, la quema de hierbas bajo la invocación de los dioses como Isis, Bes o Tot, junto con el uso de algunos amuletos y rituales de purificación para liberar a los poseídos. O sea, también en Egipto tenían esto. En Grecia, Platón y otros pensadores hablaban de las almas perturbadas, que estas eran influencias externas y se recurría a oráculos o prácticas como de catarsis. También se creía que ciertas enfermedades eran provocadas por la influencia de entidades divinas. Los ritos de curación eran en templos, y estos templos eran dedicados a Asclepio. Y pues todo como ritual que hacían incluía baños, ayuno y sueños inducidos para liberar al paciente de las influencias malignas que pudiera tener. En África subsahariana, las tradiciones del Yoruba y el Bantú, en este caso, los sanadores y sacerdotes como los Babalao, que de hecho tenemos un episodio de santería, es uno de los extras, vayan y véanlos para que vean todo lo que nos explicaron. Entonces, ellos intervienen en los estados de trance y pueden comunicarse con los espíritus. Inducen estos estados alterados de conciencia mediante temblores, danzas y hierbas. Estos rituales permiten dialogar con los espíritus y negociar la salida del cuerpo del poseído. Mediante unos ciertos rituales, danzas, tamborazos. ¿Tamborazos será una palabra correcta? Sí. Sí, es correcto. Entonces hacen pues el ritual para hacer la expulsión. En algunas comunidades indígenas de América, los chamanes usan los enteógenos, que si se acuerdan que son, pues la ayahuasca, el peyote, todas estas plantas sagradas, y las utilizan en ceremonias para expulsar las fuerzas oscuras o entidades malignas. Esto no solo permite diagnosticar enfermedades espirituales, sino también ver al espíritu invasor. ¿Sí?
¿Lo materializa? De alguna manera, pues es que ya ves que luego dicen que entran en un viaje y que ven cosas. Sí, es que a la fecha la ayahuasca lo utilizan para sus viajes espirituales. Ujú. Para mí son un montón de hippies drogados. No sabemos, bueno, nosotros, yo, no sabemos el funcionamiento como tal de este tipo de metabolitos de las plantas, pero pues sí te hacen entrar en unos estados de... Son alucinógenos. Ajá, El Raba sí sabe, ¿no? me imagino que sí. No, Se ve que sí. No, si hubiera estado, hubiera dicho, ¿quieren? Sí, ahí traigo. ¿Quieres ver? Sí, sí, ahorita descubrimos. No. Entonces el chamán lo que va a hacer es entonar ícaros, que son cantos sagrados, y va a expulsar o calmar al ente perturbador. En Asia, por ejemplo en Japón, los rituales o harai del sintoísmo buscan purificar a las personas de impurezas espirituales. Y también existen historias de los yurei, que son espíritus vengativos. Estos pueden poseer a los cuerpos y deben ser apaciguados por los monjes budistas. Ellos van a realizar los exorcismos utilizando los sutras, los cuentos y cuencos. Ah, ok. Cuencos y el uso simbólico del fuego para romper los vínculos espirituales malignos. Los yurei, que quedamos que eran los espíritus vengativos, son especialmente temidos y requieren ritos específicos para poder ser pacificados. ¿Sí? Entonces, en todo esto, pues se puede ver que las figuras como el chamán, el curandero o el brujo son esenciales para, pues tanto para hacer estos ritos como para estas culturas. Eran los mediadores entre el mundo espiritual y el humano, y utilizaban sus conocimientos, que por lo regular eran por medio de tradición oral, sus símbolos y sus elementos sagrados. Ya, ahora sí pasando como que a lo más reciente se podría decir. En la Edad Media Europea el exorcismo se institucionalizó Okay. bajo el cristianismo, en donde ya se vinculó a la enfermedad mental con la posesión demoníaca. O sea, ya la desvinculación pasó Sí. después. Aquí es donde vincularon cualquier enfermedad mental con una posesión demoníaca. Entonces fue cuando empezaron a surgir los rituales que ya conocemos hoy en día. A partir del siglo XV la iglesia elaboraba fórmulas oficiales de exorcismo que aún hoy se conservan, pero con algunas ligeras modificaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo han sido los exorcismos alrededor del mundo? Cada religión va a interpretar el mal y la purificación de forma distinta, pero muchas coinciden con la existencia de fuerzas que pueden apoderarse del cuerpo humano. Si hablamos del cristianismo, tanto el católico como el ortodoxo, este está regulado por el ritual romano o rituale romanum. A latigazos. No. Sí, un rito romano, ¿no? Rito romano. Rito romano. Ajá. Que está desde el siglo XVII. Este únicamente es permitido que lo realicen ciertos sacerdotes exorcistas que están autorizados. O sea, en teoría no lo podría hacer ni cualquier persona ni cualquier sacerdote. Tiene que estar autorizado. El ritual incluye oraciones en latín, lectura de los evangelios y el uso de agua bendita. Es que iba a combinar crucifijo con bendita. Crucifícalo. Sí. Sí, entonces. Es el único método de salvación que tenemos. Entonces, agua bendita y crucifijos. También van a invocar a Cristo, a la Virgen María y a la señal de la cruz. La Santísima Pero la Virgen Trinidad. María, ¿qué tanto Yes. puede hacer la señora? Ella No va a pudo salvar su interferir. chavo. Ella es, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? La oración que dice que intercede por mí ante Dios nuestro Señor. No me convence ese pedo. Bueno, el chiste es que ella te va a ayudar también. En la iglesia ortodoxa, los exorcismos son menos formalizados, pero se realizan oraciones de liberación que están basadas en los textos que están atribuidos a San Basilio, a San Juan Crisóstomo. Sí, Crisóstomo. No empieces con los burritos, no empieces. La otra vez me salió un alambre en uno de mole, valió madre. De cuando yo me quedo con la esponja con la que lavo. Con la que Ya no he lavan el comprado sartén, ¿no? después de ahí. Quemados. Ya nos van a patrocinar. Quien quiera, ahorita te consigo los del Sabino, esos están buenos. Ah, bueno. En el Islam se practica el
una palabra difícil, Rukia. Rukia. Que está basado en la recitación de versos del Corán. Ese es del Street Fighter, ¿no? ¿Rukia? Ryu, güey. Ahorita investigamos. Bueno, se cree que los jinn pueden poseer a las personas que han sido expuestas a magia negra o a brujería. Se cree que estos seres, que son invisibles, que están creados por el fuego sin humo, pueden poseer a los humanos por venganza o descuido espiritual. Los exorcistas islámicos recomiendan reforzar la fe, la oración para evitar el contacto con estas prácticas ocultas para que los jinn no los posean. Y paga tu diezmo, si no, es más fácil No, que te posean. en el Islam no había diezmo, güey. ¿No? No, Creo que no. Es el cristianismo. Sí, es diferente. Ajá. Pues Tienen que- algo parecido, pero que no mensos, diezmo. ¿no? Ahí está el negocio. Mente de tiburón, güey. Mente tiburón. Sí. En el hinduismo, algunas de sus rituales incluyen danzas frenéticas, quemado de especias, invocación a diosas como Kali o Durga, y algunos rituales son realizados en los templos sadhus, tántricas, sí, dice tántricas, y emplean fuego, cenizas y mantras. Mantras. En el budismo también se utilizan rituales como el Sho, donde el monje simboliza que hay un desapego del ego para confrontar a los espíritus. Se recurre a los mandalas, a los cuencos tibetanos y algunas ofrendas de harina para guiar a los espíritus hacia la liberación. Las mandalas. Ahí se pone a pintar. No es cierto. Te reto, pinche espíritu. En el sincretismo afroamericano y latinoamericano, que es donde hablábamos de la santería, la yoruba y todos estos, la posesión espiritual, al contrario de todas las otras religiones que vimos anteriormente, aquí la posesión sí es más aceptada como parte del rito. No se considera como tal que es negativa, ajá. Porque también, o sea, sí hay limpias para liberarte de energías oscuras, ¿no? En este sentido. Pero también como parte del exorcismo puedes poseer al cuerpo del el babalao, y que es el curandero santero, el sacerdote, y ya él le va a ayudar. O sea, como tal no es mala en ese sentido. Bueno, en esta religión. En el curanderismo mexicano, las limpias con huevo, hierbas, alcohol y fuego buscan identificar y remover algunas señales de maldad, como el mal de ojo, la brujería o algunas entidades también. Entonces tú siempre sospechas que traes algo. Yo te veo curado de alcohol a cada rato. Curándote con alcohol. Sí. Hay algo dentro de mí que quiero. Es para que quiero prevenir. ahogar. Ay, no. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las fases de las posesiones, que era lo que les decía de que las características que deberían de... Hacen Super Saiyajin. Pero esto ya sería como general, ¿no? Para todos los... No, O de es lo que está descrito, ¿no? Del ritual romano. Ah, ok. Lo que dice el ritual romano o la parte acá judio-cristiana. Yo también pensé que ibas a hablar de todas. No, sería No, demasiado. no, 3 horas, imagínate. 4 horas. A lo mejor siento que estoy poseído allá en Asia, ¿no? Ya. Y luego, No, güey, no vayas, güey, porque ahí. no vas a saber defenderte allá. No vas a ver. No, güey. No, ni aquí, ni aquí. No hay esferas del dragón ni nada de eso. Sí. Chacito, tengo mis dudas con los chamanes y eso. Vamos a las fases de la posesión y el ritual del exorcismo. Desde la perspectiva religiosa, donde les digo que aquí vamos a ver principalmente el catolicismo, la posesión demoníaca y el exorcismo se manifiestan en fases diferenciadas, y estas etapas las descritas en los textos del ritual romano por exorcistas veteranos. La primera fase es la infestación. En esta fase, mira, te digo que no puedo. ¿Por qué pase? Porque me están poseyendo aquí para que no lea, no sé. Ay, no, vete con tus malas vibras a otro lado. Sí, Gaby, no, creo que nos Ahorita hacíamos a trabajar, por nos favor. hacemos una limpia terminando este episodio. ¿Cómo? Ay, güey, yo ya que me pasen los huevos ya no. Ya estuvo suave. ¿Por ya. qué? Ya estoy harto. Bueno, con yo unas te veo- ramitas. Ah, ¿tienes ayahuasca? No, ramitas. Te ¿Peyote? conseguimos, háblale al No, rabo. ramitas, Le hablamos ramitas. al rabo. Ese vato consigue. Vamos a la infestación.
Aquí se perciben fenómenos paranormales en el entorno de la persona. Empieza a escuchar como ruidos, movimientos de objetos, apariciones, y a menudo es el primer indicio de que hay una presencia, y por lo regular no es bueno. Se describe como una fase inicial en la que el espíritu está acercándose a la persona, influyendo en sus pensamientos, emociones y comportamientos de forma gradual, poco a poco, y también como para mantenerlo en un estado de estrés Y alerta, ¿no? Ajá, alerta con los niveles altos de cortisol. Pues ahí parece, bueno, punto científico de nuevo, parece la etapa temprana del trastorno esquizofrénico, donde, por ejemplo, llega, no, ya están las manifestaciones auditivas o las manifestaciones visuales, pero casi siempre un familiar dice que no. Ok. Donde dice es que se mueven cosas y luego le preguntas, casi siempre, en mi experiencia eran chavitos, y el papá dice no. Todo está correcto y ya es donde dice es que escucho cosas, hay algo que me dice esto. En esa fase que comenta el ritual romano, ya en las otras pues ya es diferente. Sí. De hecho también, justamente por alguna extraña razón estaba viendo un episodio de epilepsia de otro podcast y hablaba de que la epilepsia no nada más es esa en la que te convulsionas. Ah, no, son diferentes. La que conocemos se llama tónico-clónica, que es la famosa de estarse moviendo. Hay crisis de ausencia, que es muy, muy, muy normal verla en muchos, de que, por ejemplo, ahorita si Gaby estuviera hablando, de repente se queda callada viendo un punto fijo. Sí. Sí le pasa, ¿eh? No, pero ya vi porque se disocia. Luego tenemos convulsiones clónicas nada más, que son los espasmos, gente que de repente está comiendo, pasa algo y como que se tensan, se quedan, la clásica que se les empiezan a doblar las manos, pero es por hipoxia cerebral, no porque alguien los esté torturando. Yo a veces siento que mi dedo del pie es pie diabético. ¿No es esa la aploplesia? ¿Cómo dijiste que se llama? Convulsión clónica. Y convulsiones clónicas ya son espasmos, son temblores. Pero sí, la que todos conocemos es la tónico-clónica, que son los temblores, que nos volteamos. Pero hay muchas formas de epilepsia. Sí. O sea, que todos los gays tienen epilepsia. Por ahí no va, por ahí no va. Como... también hablaba de personas que como que se desconectaban, así de la crisis de ausencia. No, pero que no se daban cuenta, y dice que una vez una de las niñas se tomó una crema como si fuera yogur. Ah, sí. O sea, que hacen cosas que no... No sé si han visto Doctor House, pero hay un capítulo que una enfermera tiene una crisis de ausencia y hace su desmadre. Entonces la enfermera seguía haciendo su labor, la que ya estaba por piloto automático, no se dio cuenta que agarró un bebé. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, entonces una crisis de ausencia. La clásica es, por ejemplo, yo ahorita estoy platicando con Josué. Esa es una crisis de ausencia. Ya nosotros verificamos cómo están las pupilas, cosas así, que es lo principal, pero ahí se automatizan. Estoy en mi crisis de ausencia y hay gente que está manejando de repente y yo me quedo y así. ¿No es como cuando te acuerdas que estás manejando? No, eso ya es por ahí. Sí. Es porque estás bien pendejo, Josué. Porque así me ha pasado de repente que llego a cierto semáforo y digo, ¿cómo diantres llegué aquí? Y ya hasta me pongo. Sí, pero una crisis de ausencia y siempre hay algo que lo va a detonar. También la clásica, hay luces muy fuertes, generan un estímulo, ciertos alimentos, ciertos estímulos y te están gritando cerca y gente se queda. Sí, pero es por un estímulo cerebral. De hecho, en ese mismo episodio platicaron de un bebé que le daban ataques de convulsión, o sea, era epilepsia, pero de convulsiones, nada más cuando su papá lo cargaba. Sí. Y no siempre. Entonces cuando lo llevaron al médico y que ya lo estuvieron checando, le dijeron a ver que cargara al papá, y el papá traía una corbata de esas que son como de rayas, que las ves y te marean bien gacho. Entonces el niño cada que veía esa corbata le daban las convulsiones. Le daban los ataques. Órale. Sí. Wow. Oye, tiempo. ¿Y ese tipo de padecimientos que nos comentabas ahorita vienen desde nacimiento o pueden presentarse así de manera espontánea? Sí, hay algunos que son genéticos, otros que son espontáneos, pero hay una causa estable.
digo, luces y que ya el cerebro. O que hayan quedado como secuela de casi siempre de accidentes o de intoxicaciones por fármacos, intoxicaciones por drogas, sí quedan. Entonces sí se supone que hay una causa establecida. Okay. No conocida, pero sí puede ser multifactorial. Ok. Entonces, suponiendo soy una persona muy sana, no hay riesgo, o hay un riesgo muy mínimo de Sí, que porque algo la así genética llegar a puede ser pasar, ¿no? genético también. Ok, excelente. Entonces, Muy bien. Entonces, bueno, esto de lo de la epilepsia y todo eso fue porque también me recordó un poquito a lo de la infestación, ¿no? Que empiezan así con cosas. Ah, ya me acordé, porque había otra niña que decía que ella olía, o sea, una de sus crisis epilépticas era que olía flores, ¿sí? Entonces que cuando ella empezaba a oler las flores, de repente se le aparecía la Virgen, y la Virgen se le aparecía como que nada más de un lado, creo que del lado izquierdo. Y pues ella se puso muy triste porque pues le dijeron que era epilepsia y que no estaba viendo a la Virgen ni nada de eso. Entonces ya cuando recibió el tratamiento qué triste dejó que de- nos dio risa. Sí, dejó de verla, entonces sí, pues sí entró en duelo la niña porque ya no vio a la Virgen. Pero eso quedó nada más como un caso clínico. ¿O Sí, se sí, llegó a sí. más? Sí. Sí, porque, o sea, en cuanto le dieron el tratamiento para la epilepsia, Ya, dejó de ya. verla. Ah, ok. Ujú. Es que me recordó al caso de la película El exorcismo de Emily Rose. El de Emily Ah, Rose, sí. que se Sí, ¿no? aparece la Virgen, Sí. es cierto. Ujú. sí, sí. Pero eso Bueno, lo vamos a ver ahorita más tú no. adelante. Ah, perdón. Sí, sí. A ver, no la vi. Yo sí la vi, pero me quedé dormida. No entendió Gaby. Se aparece la Virgen. ¿Quién se parece a la Virgen? Se aparece la Virgen. Ah, se aparece. ¿Y qué hace ahí? Pues, me ayudó. Sí. Personaje desperdiciado, innecesario ahí en esa madre. Oh, que la canción. Vamos a la opresión. En Eso, yo sé de siguiente, eso. en la siguiente fase, el individuo experimenta tormentos físicos o psicológicos intensos, pesadillas recurrentes, pensamientos destructivos o autolesivos sin causa médica aparente. La persona puede experimentar síntomas como pesadillas, terrores nocturnos, ideas suicidas, pérdida de la realidad y cambios de personalidad. A lo mejor estoy poseído. ¿Estás en la fase de opresión? Intestinal. Que me gusta ser misógino. No, Josué, pues, O sea, opresión, ¿cómo? Ah, con eso. de esa Ah, opresión también. no. Ah. No, pero sí me dieron bueno, no terrores nocturnos, pero sí Parálisis del sueño. parálisis del sueño. Ujú. ¿Y cuáles eran las otras? Pesadillas, terrores nocturnos, ideas suicidas, pérdida de la realidad, cambios de personalidad. Sí, esas tres últimas sí las tengo. Yo sentía que se era Goku. aplica. Sí, se aplica. Se aplica. Qué raro. Se- Me pues dejaste aplica. pensando, yo suelo soñar muy seguido que hago Ujú. exorcismos. ¿De veras? Te lo juro. No es broma, Chale. te lo juro. Sí, de hecho esta semana soñé Córtale. que le hacía el exorcismo a una señora. ¿Sí? Sí, ya la habían exorcizado, pero yo decía, no, se ve rara todavía. Ajá. Entonces Estaba en un podcast y de repente Sí, empezó a había una mosca volando. la mosca sí, me te lo decía, juro. acaba con todos. Sí, Por eso sí. traje este revólver. En caso de que sea una señal, usarlo. No. Sí, sí. Bueno, entonces pues les platicaba. Ujú. Yo decía, no, es que la señora todavía tiene algo. Entonces pasaba al lado de mí y yo con mi mano izquierda le agarraba la frente y empezaba a orar y a decirle, ¿sabes qué? Ya te caché y esto y en el nombre de Dios. Y la señora se empezaba a temblar y así. Hijo de su madre. No pude terminar el exorcismo porque me desperté. No. Me asusté, entonces quedó ahí inconcluso. Pero sí, sueño muy seguido eso, la verdad. ¿De veras? Agarrando al perro, así al gato, así. Ah, A lo Sorry. A lo mejor tu destino era ser exorcista. O en una Quizá. vida pasada, también. Probablemente. ese tema Está, está está chido, bueno. Yo iba a entrar al seminario, de hecho. Ah, ya somos dos. ¿En serio tú también? También. No manches. Y terminé en medicina. Pero tú, ¿por qué no agarras morra o algo así? No, ¿No era por eso? no, ese eras tú, güey. Pero yo nunca ¿Ibas iba a al aplicar el seminario? seminario. ¿Cómo no, güey? O no me acuerdo. ¿Y por qué No, tan en una virgen? vida pasada, ¿no? ¿Y por qué tan virgen entonces? Pues nomás. Ah, ok. Para ver si me agarran a mí como Virgen María en una película. ¿no? El cabo, para lo que hace. Bueno, ¿y luego qué? ¿La opresión Bueno, qué? entonces continuamos. Sí. Sí, por favor. Ya, obsesión es la que sigue. En la obsesión, la persona pierde el control de sus pensamientos que se tornan blasfemos o violentos. Híjole, Josué.
¿Qué? Que Uy, creo sí. que sí. Sí, güey. Sí. ¿Sí estoy poseído? Y experimenta impulsos incontrolables Por eso vino Ángel. o perturbadores. Oye, sí. O perturbadores. Y aquí se agudiza el conflicto interior. A lo mejor yo soy la señora que van a exorcizar, ¿no? Sí, Puede ya ser. tengo Parece práctica, señora. trucha. La siguiente es la posesión. Aquí es cuando la entidad ya toma el control parcial o total del cuerpo de la víctima. Surgen alteraciones de la voz, conocimiento de idiomas desconocidos, hay una fuerza desproporcionada o una aversión intensa a los símbolos sagrados. Oye, a lo mejor sí, ¿no? Ya entiendo lo que es el Yamete Kudasai y esas cosas. O sea, ya sin leer los subtítulos. Nomás porque aprendiste inglés, güey. No sé inglés. Ya me bajó un gringo en la nube. Sí. Chi viejo culero. No. Entonces aquí hay esta aversión por los símbolos sagrados. En algunos casos hay lagunas en la memoria de la persona. Y la entidad demoníaca se apodera del cuerpo, manifestando comportamientos y expresiones inusuales, así como la pérdida del control sobre uno mismo. Pues aquí es como cuando ya. Sí, me estoy preocupando. No, pero es que sí volvemos a lo mismo. Por ejemplo, estos son. Ya se hablaba desde hace tiempo, desde la Edad Media, los escritos que ahora tenemos. Pero, por ejemplo, como platicaba Gaby, pues ya me iba imaginando. Esquizofrenia es una de las. Así, de rebote, la primera enfermedad que se me ocurre en la primera y en la segunda fase. En la segunda fase se me viene más, por ejemplo, el trastorno de bipolaridad, el trastorno esquizofrénico también. Y bueno, antes era el trastorno de personalidad múltiple, ya no se llama así, es trastorno límite de la personalidad. Bueno, ese es otro también. Entonces, si estamos entre 4 o 5, donde empieza la laguna, yo creo que ya es en la última fase. Pero igual sigue habiendo 2, 3, los trastornos epilépticos también, porque a nuestras guías nos dicen si tiene periodos de amnesia, cuenta como un trastorno epiléptico. La esquizofrenia y ya se empieza, pero sí, desde el principio uno sí empieza a ver estas enfermedades que le rebotan a uno. Pero sí las puede haber, güey. O sea, ¿puedes traer como 3, 4 trastornos de eso? Sí. ¿O se van englobando en el que más abarca? Puedes tener personalidad múltiple con bipolaridad, con antisocialismo, cosas así, güey. Sí. Órale. Pero, o sea, Wow. sí está muy bien descrito. Pero ahora sí que en libro. Ujú. La Ajá. práctica no es igual. No, nunca. No es Bien igual, diferente. entonces ahí es donde pues ya tienes que Buscarle. sí, buscar y encomendarte por si acaso. Sí. Con un rosario. Ahí tengo agua bendita. En la fase final, que es muy poco común, las personas podrían exhibir formas exageradas de los síntomas típicos de la posesión, según algunas fuentes. O sea, no todas las fuentes manejan esta fase, pero algunas sí marcan como que aquí ya es como que todo lo anterior, pero intensificado. Otros detalles es que algunas fuentes mencionan la importancia de la individualidad de la posesión, donde la identidad del individuo desaparece y es reemplazada totalmente por la del espíritu. O Fue sea, Patricia. sí, o sea, algunas Personalidad fuentes múltiple, dicen ¿no? que sí Sí. pueden casi como que por lo menos quitarlo. Ah, O sí, sea, de plano. Ajá, quitar la personalidad que estaba y Ujú. ponerla de... Sí. Ah, ok. Del- Ya Sí. te entendí. Entonces, esas son las fases de una posesión como tal. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, espérate. Algunas corrientes hacen distinción entre la opresión, que es la influencia externa como tal del demonio, y la obsesión, que es cuando ya está la interferencia mental. Y la posesión ya es cuando hay un control total del cuerpo. O sea, como que algunas fuentes lo que hacen es reducirlo a 3 nada más. Ujú. Sí, en lugar de las 5 que vimos ahorita, nada más hacen esta, la que es la externa, luego la interna y luego ya la posesión. ¿Cuáles son las fases del ritual? Ahora sí, del exorcismo. Primero, antes de iniciar el ritual, empezamos con el discernimiento. El exorcista va a evaluar el caso con ayuda de médicos y psicólogos, en donde se van a descartar todas estas causas que estábamos viendo que podrían ser psiquiátricas o inclusive neurológicas. Solo si persisten algunos signos que sean completamente inexplicables, ahora sí es cuando dicen, ok, sí, esquizofrenia atípica.
Sí, pues primero le llegan con, o sea, me imagino que ustedes como médicos hacen primero una revisión así a detalle. No me ha tocado revisar, es que Entonces, ¿para qué trabajas ahí? quiero porque por ejemplo, una vez estuve en Querétaro, y sí, por archivos del Vaticano, es la ciudad en México con más casos registrados de exorcismo, y sí hay ciertos sacerdotes o ciertos médicos ahí que han dicho que sí se han trabajado con ciertos sacerdotes, entonces sí hablan de que es una historia clínica extensa, Uh-huh. tanto del paciente como de los familiares, porque puedes cachar ahí algo de genética. Y luego una exploración física también, ahí intensa porque, pues, no, y estamos de acuerdo que, pues, no es un caso leve, porque puedes tener hasta casos de maltratos que, o sea, que puedes ahí denunciar. Okay. Sí, sí. Entonces, era lo que llegaban a comentar ahí ciertos colegas. Sí, pues experiencias traumáticas o algo que detone algo Sí, así, ¿no? pero o sea, sí, a lo que yo también había leído es de que cualquier cosita que te pueda descartar un exorcismo, la van a aprovechar. ¿Por qué? Porque también hacer un exorcismo... Le da hueva al sacerdote. Sí, no, o sea, y si hacer un exorcismo según es fuerte, nunca he estado en uno. Pero pues si lo puedes descartar con cualquier cosa, lo van a descartar, güey. Entonces, Yo también así le hago con mi trabajo. Cualquier cosa que me impida hacerlo, voy a No lo aprovechar. hago. No se puede. Exacto. Entonces, la primera es esta, el discernimiento. Después la preparación. Ya cuando se aprobó, que ya se comprobó de que sí, oiga, esto no tiene explicación, entonces vamos a la preparación. Aquí el exorcista generalmente, que es un sacerdote que va a tener un permiso especial, se va a preparar física y espiritualmente. Esto puede incluir ayuno, oración, lectura de textos sagrados, confesión tanto del exorcista como de todo el equipo que vaya a estar presente. Y se utilizarán los objetos sagrados que pueden ser los crucifijos, el agua bendita, las reliquias y el misal del ritual romano. Después de esto ya vamos a la confrontación, que es cuando el exorcista va a enfrentar a la entidad con la autoridad espiritual y se va a dirigir al ente maligno ordenándole que revele su nombre, sus motivos, y lo va a confrontar con la autoridad de Jesucristo. Aquí es cuando ya van a empezar a rezar, a recitar las letanías, salmos y algunas oraciones específicas. Todo este ritual puede durar horas, pero también puede ser así como que la próxima semana regresamos y hacemos otro. Puede ser días, semanas. son sesiones. Sí, son sesiones hasta que. Ahí dígale al hasta demonio que se vaya. espere un ratillo, ahí vengo en 3 días. Sí, no, pues es que si no lo logran sacar a la primera, tienen que ir varias veces hasta que se vaya. Ahí nomás Híjole, enciérralo en el cuarto. es día festivo. Ahí en Querétaro, ¿no? Es que está pegado ahí en Es que va a Aguascalientes. ser 16 de septiembre, ya tenemos que mover. Sí. Y luego todos los días festivos que son santos, uy, no menos. Después ya ahora sí ya va la expulsión. Aquí se alcanza un momento crítico donde la entidad manifiesta resistencia antes de ser forzada a abandonar el cuerpo. Aquí es donde está como que la parte más aparatosa de todas las películas, ¿no? Cuando están las convulsiones, los gritos, la pérdida de la conciencia, toda esta, pues, lo aparatoso que vemos. Que se le doblan los dedos hacia atrás. Ajá. O que flota, o que levita. Ajá. Se le rompen los huesos. Sí. Todas estas partes es cuando ya están al momento de la expulsión. Ya después es la liberación, el seguimiento. Tras la expulsión, la persona puede necesitar acompañamiento espiritual y psicológico. Eso también es importante, que no lo podemos dejar pasar. En algunos casos se prescribe continuar con la oración de sacramentos y dirección espiritual para tener una mejor calidad de vida y evitar una reentrada del espíritu maligno. Reinserción. Ajá, del espíritu maligno. Espíritu. Estas fases, así como se las describí, no significa que ese sea el orden así. A seguir. Así, Como no. una receta, vaya. Ajá, no. No. O sea, primero lo puedes expulsar, luego ya rezas con todo el equipo para que. Sí. Para que nada de cerebro. Sí, porque se puede meter a otro. Ujú. O sea, va a depender todo el contexto y cómo se vive el fenómeno y qué tan fuerte Hardcore. o no esté el caso, ¿no? O sea, pero pues es más o menos ahí a grandes, muy grandes rasgos de qué trata. De qué trata. Las personas que son más vulnerables a la posesión, no todas las personas son susceptibles, pero pueden ser personas que tengan algún trauma emocional severo
algunos individuos que tengan trastornos mentales no tratados, aquellos que participan en rituales ocultistas o prácticas espiritistas sin preparación, menores en contextos de violencia, abandono o abuso, que era parte de lo que decías también, y personas que consumen sustancias alucinógenas o tienen cuadros de alteración de la conciencia. Entonces no estoy poseído. No consumo nada. No más soy mala persona. Sí. Eso es básicamente las personas que podrían estar propensas a que llegara un ente maligno y... Sí me dio miedo que dijera diabéticos y eso. Dije, ya vale madre. Diabético, hipertenso, obeso. El espíritu de un algodón de azúcar me va a subir la azúcar. El de Ghostbusters. De Ghostbusters. El malvavisco. El malvavisco. Ah, qué rico. Sí. Pero ahora sí vámonos a los casos más emblemáticos. Hay algunos casos de exorcismo que han traspasado los límites de lo privado y se convierten en historias del dominio público, y por lo regular les hacen películas. Sí, entonces vamos a hablar de esos casos. Son 3 los que traigo, en el que pues vamos a discutir tanto la parte cristiana como la parte científica. El primero es del que hablaste tú ahorita, el de Annalise Michel, que fue en 1976, que fue la película fue el caso que inspiró la película del exorcismo de Emily Rose. Les cuento a grandes rasgos de qué trata y ahorita lo discutimos. Annalise era una joven católica devota de 23 años que comenzó a experimentar alucinaciones, a escuchar voces y a mostrar una fuerte aversión a los objetos sagrados, o sea, cumpliendo todo lo que nos decían ahí arriba, ¿no? Su familia eran 2 sacerdotes, no es cierto, No, su familia y 2 sacerdotes. Eso no era posible. Sí, ya sé. No. Desde ahí viene el problema. Sí, estaba en la iglesia incorrecta. Su familia y 2 sacerdotes aseguraban que estaba poseída por 6 entidades, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, el alemán de bigotillo y un sacerdote corrupto del siglo XVI. Fíjate que la sociedad le tiene más miedo de decir Judas que al otro, el señor del bigote. Sí. Y No, es que de hecho de ahí va, porque también fue en los 70s el contexto histórico que acababa de pasar, y por eso se tenía más satanizado a ese alemán de bigote de Charlie Chaplin. Entonces, pues yo creo, bueno, le puedes seguir con el caso antes de brincarme yo también. Okay. Ahorita es el regaño de Gaby. No, pues las no caras sé de Gabriel cuando estás cagando el tema. La mirada No regañadora. es cierto, estaba escuchando lo que estabas diciendo. No, pero para no brincarme el caso, porque pues, bueno, sí es muy emblemático. sí. Entonces, ¿qué pasó con ella, no? Decían que tenía estas 6 entidades poseyéndola, y durante 10 meses se le practicaron 67 sesiones de exorcismo. ¿En cuánto tiempo? ¿Como 10 meses. 10 meses. 10 O sea, meses, casi el año. 67 sesiones. El año tiene 52 semanas. Ni siquiera fue el año aquí. Entonces ponle que tenía más de un exorcismo a la semana, en donde se registraron gritos desgarradores y conductas muy animalescas. Ella gritaba, hablaba en lenguas, rechazaba los objetos sagrados, como les decía, adoptaba posturas corporales extremas, y finalmente ella falleció por signos de desnutrición extrema, múltiples lesiones, y pues a raíz de todo esto se generó un juicio en contra de los sacerdotes y de los padres por aparente negligencia. Pero esta es la parte Chida. sí, porque es la parte del mito, ¿no? Del Ujú. exorcismo como tal. Lo esotérico. ¿Qué es más saben ustedes del caso? Ok, ahora sí. Primero, creo que de ahí fue donde la institución católica ya obliga a los sacerdotes a tener una confirmación médica de que sí puede o no puede. Al menos ahí yo en el caso, pues mi primer duda es lo de las lenguas. Porque no es lo mismo que ahorita Josué quede y empiece a hablar lenguas, que estamos en este siglo donde se pueden aprender más lenguas. Venía... Como la ridícula esa que dice que habla alguien y la así, madre, ¿verdad? sí, o sea, lo que vamos. Pero Estúpida. si estamos en los 70s, donde aparte, pues,
es mujer, no tenía las mismas oportunidades de aprender que de un hombre y de una Alemania que todavía no se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como médico a mí sí me hubiera brincado lo de las lenguas, lo primero. A ver si en objetos católicos, bueno, se puede experimentar, pero el tema de que haya durado tanto, y creo que eran del caso en el que sí había grabaciones, ¿no? De voz, y sí cambia la voz. Sí. O sea, no es lo mismo que Josué con su misma voz hable 10 idiomas, pero se escuchaba diferente. Cuando hablaba en latín no era lo mismo que cuando hablaba alemán. O sea, ahí sí, al menos yo sí lo hubiera dudado. ¿Y si era actriz de doblaje o algo así? Pero es que, ay, voy a sonar muy mal, güey, pero es que era mujer, güey, no tenía la oportunidad de serlo. O a lo mejor era de esas profesiones que solo eran dedicadas para ella. Y luego venía de una familia ultra religiosa. Sí, súper religiosa. Entonces, también contextos, una niña en ese entonces, en una familia religiosa, pues podía tener sus épocas de rebeldía y buscar otras cosas, güey. Ah, pues que tenía como 14 años, ¿no? 16 y se murió a los 23. O sea, pero desde los 16 ya estaban reportando todo lo que le pasaba. Entonces, o sea, hasta en el caso se habló de, pues, de ciertos abusos, que yo sé que la palabra es así, no se puede decir. Y que los sacerdotes sí actuaron negligentemente, el cómo la tenían amarrada. Sí. Pues no le dieron alimentos ni nada, ni en las pausas, me imagino, ¿no? Es que no podía. Sí. A lo que reportaban los sacerdotes es que no se podían acercar porque ella era agresiva. Lo que yo estuve viendo del caso también es de que cuando ella pidió el exorcismo, o sea, ella fue la primera que dijo estoy poseída. Y luego cuando fueron, la iglesia les dijo primero que no, o sea, como que sí era un trastorno psiquiátrico, y de hecho creo que estuvo medicada un tiempo. Por eso es que empezó desde los 16 años, o sea, ya tenía reportes desde ese entonces, pues. Y luego, como dejó de tomar su medicamento, los síntomas volvieron y todo se empezó a intensificar, y pues la iglesia les dijo que no. Entonces llegaron estos dos médicos, no eran médicos, estos dos sacerdotes llegaron y les dijeron, no, nosotros sí le ayudamos. Y ahí fue el problema, o sea, de que ellos como tal no estaban autorizados por la iglesia para realizar estos rituales, y pues no lo hicieron en las condiciones que tenían que ser. Ella presentaba pues todos estos síntomas: desnutrición, deshidratación, o sea, llegó a pesar como 30 kilos, o sea, estaba en los huesos literalmente. Entonces también ella fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal y depresión psicótica. Abandonó el tratamiento farmacológico ante la creencia de que su condición era espiritual, o sea, yo no tengo esto que me diagnosticaron los doctores, yo estoy poseída. Pero ya después la autopsia reveló que murió por la desnutrición, deshidratación severa. Entonces, ¿qué fue? O sea, ¿fue negligencia? ¿Fue posesión? Si lo vemos por el lado de la ciencia, yo podría opinar que quizás sí fue negligencia médica, porque si a ella ya se le dio un tratamiento, médica, si ya se le había dado un tratamiento, lo estaba siguiendo y se llegó a ver un poco de mejora, ¿por qué quitarle el tratamiento? Casi creo es que ella lo abandonó. Ella lo abandonó, güey. Entonces tú como médico supongo que tienes la responsabilidad de decir, tú estás enferma de tal cosa y no tienes el criterio para poder quitarte el medicamento, o sea, te lo tienes que tomar porque es una cuestión psicológica, entonces no tienes el criterio. Yo pienso, no soy médico, ¿verdad? Pero es mi responsabilidad hacer que te lo tomes, porque no puedes tener esa decisión propia. Es que lo abandonó. O sea, el abandono del tratamiento ya y se separa. No dudo que tal vez un psiquiatra, antes de querer lobotomizarla o algo, sí le comentó. Hubo mejoría, pero si fue decisión de ella abandonarlo y ya no volvió con un médico, pues... Pero pues era menor de edad, ¿no? O sea, también y ahí es negligencia de los padres. Ay, los 23 años ya era mayor. Pero inició el tratamiento. No sé. Es que no, pero tal vez. Sí, no. O tal vez ya en la etapa adulta lo dejó de tomar y pues nadie le puede decir nada. Bueno, realmente. Sí. Pero si un enfermo o alguien que sabes que realmente está enfermo de la cabeza. Eso se oye bien feo. Sí, es que no, pero se supone que tiene que tener una tutoría. Okay. Pero hasta cierto punto, porque si ella es capaz de vivir plenamente sin necesidad de
de que alguien la cuide y que no sea un peligro para la sociedad, no es necesario tener un tutor. Dale. Ok. Tal vez no era un peligro para la sociedad porque realmente nunca dañó a nadie. Ujú. Entonces, ahí pudo haber sido, como menor de edad, sí, es responsabilidad de los padres acatar las instrucciones médicas, no tanto del médico. Ok. El médico, yo pienso esto, te doy esto, o ya vi esto, te doy esto. Pero pues al final de cuentas, ¿no? Es como si yo a Josué lo estuviera correteando para ponerle su insulina, entonces no. Ok, Y a lo sí, mejor- pues ya es responsabilidad. Sí, sí, ya. en realidad. Ujú. Sabes lo que Sí. tienes que hacer, ya depende. de ti. Yo creo que más negligencia médica fue negligencia del paciente Sí. y negligencia de los padres Ok. al principio. Pues Sin ahí va a negligencia. ser dependiendo de en qué momento dejó el tratamiento, Sí, ¿no? Porque sí, pues a final claro. de cuentas, ¿qué fue? En los últimos 10 meses donde se le... Ajá, entonces ya era mayor de edad. Ujú. Ajá. Entonces sí, negligencia del paciente. Sí, negligencia médica hubiera sido que le hubieran dado un medicamento Ujú. nada Que que no sí, ver. que lo hubiera- Ah, ok. O que yo vi y no le di el medicamento. Ujú. Pero Ok, si pudo haber comenzado con una negligencia de los padres o terminó como una negligencia del paciente. El tema médico. Sí, de hecho dice que Ujú. fue, o sea, todo esto terminó con los padres y los Ujú. sacerdotes condenados por homicidio por negligencia, pero fue de los padres y de los sacerdotes, o sea, el médico Pues la salió ahí. la quiso tratar, pero Sí, No se pudo. Y creo que duraron poquito, ¿no? Con su condena, como 6 meses, algo así. es que creo que uno falleció dentro, ¿no? No sé. No, Sí, no sé, desconozco. o no supe, es que yo me acuerdo más de la película últimamente. debí de haber puesto O sea, eso. No leí el libro, vi la película. Sí, Te creo que dijiste una duraron palabra poco. que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre psicosis y esquizofrenia? Es que la psicosis es un cuadro, es un rato. Ah, y la Y esquizofrenia es pues, algo es una enfermedad. degenerativo, ¿no? Sí, es una enfermedad degenerativa, Ah, ok. neurodegenerativa. No, ya me quedó claro. Qué bueno. Nada, te Ok. creas el chileno. Te voy a decir que sí, ya para que continúe. Pero es que un cuadro psicótico lo puede tener un trastorno bipolar, un síndrome de estrés postraumático muy seguido. Y Es como cuando estás en el tope de la crisis, ¿no? Algo sí, así. sí, o sea, por ejemplo, Ujú. si tienes, lo vemos con los soldados americanos que tienen trastorno de estrés postraumático y suena algo fuerte y sueltan chingazos o sueltan ahí otras cosas que disparan. Y un trastorno esquizofrénico, pues lo va a tener siempre, güey. Ah, ok. Los trastornos auditivos, los trastornos visuales. O sea, no porque tengas trastorno de estrés postraumático vas a tener un cuadro psicótico. Entonces ya la psicosis vendría siendo así como que algo Algo que, que que detonó en ese momento. Sí, güey. Y la esquizofrenia No, que y es hasta, algo que va a es más, seguir hasta un pasando. paciente sano güey, puede tener un cuadro psicótico. Yo estoy a punto de tener uno ahorita. ¿no? Ajá. Sí. Ah, Yo muy también, pero diferente. Agarra las cosas y tira todas cosas. Pues es que es mucho ver el contexto tanto de ella como el contexto histórico. Ahorita la Porque en los desenterramos. 70s todavía eran ultra católicos, bueno, ultra religiosos. Sí. O sea, todavía importaba mucho lo que dijera la religión que la ciencia. Sí, sí, sí. Entonces, Y aparte los papás, o sea, eran súper, súper religiosos. Creo que el o sea. papá era pastor de alguna religión Ujú. también, creo. Sí, Y los sacerdotes eran católicos, pero no eran exorcistas certificados por el Vaticano. Ujú. Entonces, pues aquí todo mal. Todo Sí, mal. pues sí. Fue negligencia, o sea. Se queda la duda así como que, bueno, pues hablaba lenguas, bueno, pues pudo haber tenía estado la poseída, pero fuerza. no se siguió el protocolo correcto. Ajá. Así Sí. como pudo haber sido una esquizofrenia aguda y tampoco se siguió el protocolo correcto. Ujú. Entonces fue Todo estuvo mal. una serie de todo estaba mal. De eventos desafortunados. Sí. Todo mal. Y yo creo que también el someterse a muchos exorcismos para ella fue agotador, Sí. tanto Sí. físico como También. psicológico, ¿no? Pues O sea, pesar también 30 afectó kilos. bastante. Sí, Qué ganotas. Pues, sí. O se perdía bajar esos ¿Quién 30. sabe qué? Sí. Oh, bueno, no, hombre, de perlas. güey. Es que yo creo que en todos los casos, bueno, en la mayoría nos vamos a quedar así como que, pues es que, o sea, ¿cómo lo compruebas? Claro. De ninguna manera, o sea, también, ¿cómo compruebas la existencia o la no existencia de estos seres? Porque, bueno, ok, la iglesia tiene protocolos para defenderte de ellos, para todo esto, y aparentemente para la iglesia son reales, pero, y luego, ¿la religión es real o no es real? Entonces te vas como que así, Sí, un pues es una círculo así cadena. como que, ajá. Entonces, pues no sabemos, pero mientras, pues aquí lo vamos a discutir y nos vamos a quedar con muchas dudas, pero Sí, bastantes. Lo padre de esto es que es un tema muy amplio, o sea, Sí, no o sea, tanto- es Es grandísimo. multidisciplinario. Sí, sí, exactamente. ¿Te ayudo con uno? Sí. Sí.
Ya se cansó. Sí, a ver, entonces vamos a pasar con el segundo. ¿Cuál? ¿El de Clara? Ok, este es el caso de Clara Germana Cele. No sé cómo se pronuncia, pero pues así, esto sucedió en Sudáfrica en 1906. Ok. Clara era una joven interna en una misión católica. Afirmó haber hecho un pacto con el diablo y comenzó a hablar lenguas desconocidas. Otra vez las lenguas. Mostrar fuerza descomunal, levitar frente a testigos, si está difícil, Si hay testigos ya. Y sí. Ay, ¿qué puede ser leer aquí en el micrófono, no? Y emitir sonidos animales. Las monjas llamaron a 2 sacerdotes que realizaron un exorcismo de 2 días. Se dice que Clara se calmó tras ser rociada con agua bendita. ¿Qué dice la ciencia de esto? No existen registros clínicos oficiales. El contexto colonial, racista y religioso de la época pudo haber magnificado o distorsionado los hechos. Posiblemente Clara sufría de un brote psicótico o un trauma severo, interpretado bajo una óptica religiosa por las autoridades misioneras. Pues que igual, pues el contexto en Sudáfrica en esa época todavía se vivía el apartheid. 1906. No, pues Todavía se vivía el apartheid, creo. Entonces, si es una misionera católica que va a un lugar en el que si tú mirabas a una persona diferente a ti, ya pensabas que no, era el siervo del diablo y cosas así. Pero que ella también estuvo en ritos satánicos. Entonces ahí es donde dices, volvemos a lo mismo de ella, ¿cómo se va a saber las lenguas? Pero porque una misionera católica estaba en un rito satánico. Sí, como que no. O sea, como que son dos cosas que no van de la mano. Bueno, sí van de la mano, pero no. Pero contradictorias, ¿no? Sí, entonces dices, ok, fue una misionera católica, pero estaba haciendo ritos, y pudo haber sido una misionera europea en Suiza que estaba haciendo en un rito satánico. Sí. Entonces ahí es donde también, aunque lo queramos ver mal, de que era una enferma que como estaba en Sudáfrica no se le diagnosticó, pero que hacía en un rito satánico. Ahí está la duda. Está muy raro. Porque también, pues es que volvemos al contexto, y ya vas a un lugar y te encuentras con alguien que está actuando raro o diferente a ti, el diablo. Sí. Sí. Y luego, ¿cómo explicas que tiene testigos de que levitó? Sí, o sea, es que es a lo que vamos pero ¿por qué estaba en un rito satánico? O sea, volvemos a lo mismo. se pudo haber evitado todo si no estaba en el rito satánico, que son pues personas de riesgo en una posesión. Si yo estoy jugando a la ouija, buscando cosas que no, pues voy a encontrar algo. Grabando en la noche para ver si escuchas psicofonías. O sea, es que eso es buscar que te pase algo siempre. Y también contexto pues psicológico. Si yo quiero que pase algo y lo busco, pues es como el sesgo de confirmación, ¿no? Por ejemplo, vas a un lugar aunque todos te platican que está mal y quieras que no vas a ver algo, aunque tal vez que no. no pase nada, ¿no? Bueno, aquí en Juárez, métete de noche a la Federal 1. Métete tú. Exacto, y tú no crees en eso. O sea, yo sí creo en fantasmas. Pero es a lo que vamos. Si lo estoy buscando es porque quiero encontrar algo. Y si lo encuentro, pues. La frase favorita durante la temporada 3: magia caos de Gaby. Así es. Sí, entonces el mismo contexto de la paciente. Y si en ese ritual satánico consumió algo, o le hicieron consumir algo, o ella consumió algo. O sea, si ya tenía sus antecedentes y te dan ahí plantas psicodélicas, alucinógenas. Dale un hongo. Sí, dices, ok, hasta ahí te lo puedo explicar, güey. Y digo, habló en lenguas, digo, sí, pero si los que lo escucharon no sabían de lenguas y nomás estaba balbuceando. Ajá, ¿Sí? exactamente. Sí. Pero si levitó, pues también está cabrón, ¿no? Pero ahora, pues era una misionera, ¿no? O sea, pudo haber hablado sí, en su lengua. Pudo haber hablado en su lengua, o pudo hablar, si es misionera y habló un dialecto de otra tribu, pues vas a decir, no, habló en latín antiguo y no saben, tú no escuchaste latín antiguo. ¿Cuándo escuchaste latín antiguo? Sí, así, güey, es lo que... gente, ya todo lo que se oye diferente a es latín, güey. Es latín. O es griego antiguo, así, cosas así, güey. Lenguas que nadie habla. Sí, igual ya estabas balbuceando porque estabas alucinando. Pero ¿por qué levitas? ¿Qué tal si levitó .0000000 segundos? 001 segundos. Y solo brincó. Y dices, o sea, y la histeria colectiva. Porque, ok, hubo personas que la vieron, pero si una dijo, no, es que yo la vi tanto, y dices, es que yo confío en él. Sí. Y realmente no. Pero igual también, si alguien te cuenta algo y tú se lo cuentas a alguien más, le vas a agregar. Sí, le vas a agregar. Que pues, nada que ver. No, la vi volando en una escoba.
Pues que era lo que, o sea, las brujas era porque utilizaban sustancias alucinógenas y se rascaban con las escobas, güey. Sí, por eso es. Y se fue de boca en boca y decían vuelan. ¿Ya entendiste? Volar en una escoba. Ya entendí. Vamos a rascar tan recio aventándome de ahí. O Ya cuando decían, dice. la abuela. Es cuando vemos perritos, güey, que se están rascando y decimos que están bailando, güey. Sí. Pero es que es un contexto. Y no saben qué se terminó ese caso, si hubo exorcismo, hubo. La verdad no. Yo no lo conocía. Yo tampoco. Este caso. Yo nada más en lo poquito que investigué. Era Ok. porque es muy, muy antiguo. O sea, es de No, y en 1900. Sudáfrica pues se entendía que no ibas a tener esa difusión que Tan que tuvo la niña alemana. Ah, claro. Ujú. Además de contexto también, la zona geográfica afecta mucho. ¿Pasamos al que sigue? Pasamos ¿Sí? al que sigue. Este es el caso de Robbie Mahane. Este fue en Estados Unidos en 1949. Este caso es muy conocido porque tiene una película muy famosa, que es la película del Exorcista. Icónica la película, ¿verdad? Yes. Muy bien, pues dice que era un adolescente católico cuyo caso fue documentado por sacerdotes jesuitas. Este adolescente fue conocido bajo el seudónimo de Ronald Doe. Doe es un apellido como genérico que le da la iglesia para los pacientes. Bueno, también lo usan en medicina, ¿no? Cuando no identifican un paciente es que para nosotros es más, güey, tú dices Juan. Pues como también en la película de la de los pecados capitales, la de Seven, que el asesino es John Doe. Sí, es que creo que John Doe es como un nombre genérico para alguien desconocido. Vamos a decirle paciente desconocido, Juan Pérez ajá. o X que utilizamos de repente. John Doe en hombres y Jane Doe en mujeres. Pues es que es el Doe, ¿no? Ajá, como nada más para decir desconocido. Sí, o para guardar algo, pero sí es el Doe es como el desconocido. Como que les ponen en el periódico cuando quieren censurar un nombre que nomás le ponen la N. Una N. Ajá. Muy bien. La foto y el cuadrito negro aquí. En los ojos. Los tatuajes así de... Sí, del nombre, güey. ¿Quién será? Ajá. Muy bien, pues Ronald Doe, tras usar una ouija, comenzó a manifestar conductas extrañas. Objetos volaban a su alrededor. Aparecían marcas en su piel y hablaba en lenguas muertas. Otra vez las lenguas. Su familia acudió a la iglesia católica y el padre William Bowden realizó un extenso exorcismo que incluyó rezos, agua bendita y confrontaciones físicas con supuestas entidades. ¿Qué dice la ciencia? Aunque se registraron fenómenos en diarios del sacerdote, la mayoría fueron presenciados solo por creyentes. Investigadores como Joe Nickel argumentan que los comportamientos eran consistentes con un adolescente buscando atención bajo presión familiar y religiosa. Hoy se cree que pudo tratarse de un caso de psicosis inducida o trastorno disociativo. ¿Qué dice el médico? A ver, explícame cómo giró la cabeza y vomitó. Esa es la película. No, ahí dice que está basado en esa Y no viste El Exorcista, viste Scary Movie, güey. Así es. ¿Cómo se hacían para vomitarse entre ellos? A ver, explícame eso ahorita. Porque, por ejemplo, en pediatría tenemos el vómito en proyectil. Yo sí lo he presenciado y sí es muy agresivo. O sea, no como en El Exorcista, que era mucho, pero sí de aquí a, bueno, no ven, pero la que es la pared donde está la cámara, sí llega. Y es el chorro bien. Pero como una manguera. Sí, pero no hay tanto contenido intestinal, es muy poco lo que sale. Luego, en borrachos sí sale. Sí. Pero no es en proyectil, ¿no? Sí. Sí es en proyectil. No, pero por ejemplo, eso lo vemos en personas que sufrieron traumatismos craneoencefálicos. Okay. De hecho, es el primer dato de cráneo hipertensivo, vómito en proyectil. Okay. Ese es uno. La otra, y volvemos a lo mismo que con la misionera. Porque estaba jugando a la ouija. Sí, después se ponen en situaciones de riesgo. Sí, entonces si tú te estás buscando, ok, ahí también es un caso de histeria colectiva porque fue famosísimo hasta la actualidad. Y lo que menciona, nada más lo vieron personas creyentes. Ahora, las lenguas, ahí sí me hace dudar más porque ya estamos en Estados Unidos. Fácilmente 2 o 3 personas sí habían visto otro idioma, aunque hubiera sido el español. Lenguas muertas, bueno, es latín, es griego antiguo, es arameo. Y dices, bueno, pero ya es un niño en Estados Unidos que no era de una familia pobre, era más acomodado. Sí, no era multimillonario, pero sí había cierta capacidad en la cual sí dices, bueno, era un adolescente que pudo haber investigado en su momento. Marcas,
Es un adolescente, se les puede haber hecho él. ¿Cuándo nos asustamos de marcas? Cuando son en espalda y en pies o piernas, porque ya son lugares difíciles de acceder. Brazos, la verdad, pues, Esta sección, ¿no? sí, en los brazos no nos tomamos en cuenta. Yo me las pude haber hecho. Aunque aún así un adolescente en esa época, pues sí se las pudo haber hecho. Sí pudo haber sido un trastorno disociativo. Sí, un pico, no esquizofrénico, pero de un periodo de psicosis también lo pudo haber sido. Sí, se dice. Sí, o sea, ya viéndolo yo. Luego Está haciendo la evaluación. vamos de nuevo, contexto histórico. Estados Unidos no había, era más la época de la libertad, En la 49. en la que los adolescentes querían ser escuchados. Entonces, que el adolescente sí haya querido que sus padres lo escucharan, o su época de rebeldía y por eso jugó a la Ouija o estuvo buscando cosas, sí lo pudo. Sí siento que vio un trastorno psiquiátrico, sí. Que pudo haber pasado algo de que él estuvo buscando, jugando a la Ouija, también. ¿Por qué? Porque fue muy famoso y creo que sí tuvo una resolución al principio adecuada. Y después, pero entonces, yo sí siento que hubo una posesión porque fue más documentado. Había la posibilidad de documentarlo. Ok. Aunque él dice que duró más años. Déjame busco cuántos Sí, años duró. pero es que sí Comente mientras. digo, no hay mucho sesgo. El sesgo es de que lo vieron personas creyentes. Pero si lo vieron 10 personas creyentes, no creo que las 10 se hayan hecho histeria colectiva. Entonces yo siento que mínimo uno sí fue crítico y pudo haber dicho, no, es que sí pasó. De las 10. No sé cuántas fueron. Pues un suponer. Sí, un suponerio. Claro. O sea, no. Sí, ya podía existir el pensamiento crítico. Hay un caso, no sé si lo estoy confundiendo con este, pero me parece que la tía te digo, no sé si es de él o otro caso, era bruja o hacía así como que hechicería y ese tipo de cosas. Entonces este joven se dio cuenta de eso, muere la tía y él intenta contactarse con ella a través de la Ouija. Entonces, no sé si estoy confundiendo probablemente, pero a lo mejor y tiene algo que ver. Es que luego, por ejemplo, aquí en México el que más recuerdo fue la Llena de Querétaro. Sí. Que ella decía que estaba poseída y que en un trastorno esquizofrénico que sí lo tenía, pues le sacó los ojos a sus hijos y ya los asesinó. Pero la evidencia que sí había fotográfica era de que porque había huellas de un niño en el techo. Y eran niños de creo que de 5, 9 y 8 años. Sí. ¿Has visto la película de Los Simpsons, la de Porco Araña? Puede haber sido eso. Sí, entonces al que más recuerdo localmente es la Llena de Querétaro. Pero ella sí, como estuvo en la cárcel, sí se tuvo una valoración que desde antes estaba bajo tratamiento psiquiátrico, de que tenía problemas de autoestima. Creo que hasta fue Miss Mazatlán, porque es de Sinaloa. Sí. Entonces, pero ahí sí se supo. En el caso de este último muy famoso, Ralas nunca se obtuvo una valoración psiquiátrica, porque al final de cuentas pues era un adolescente buscando atención. Sí, así comenzó. Porque para mí el hecho de jugar a la Ouija, quería la atención de los padres, que desató en algo más. Yo sí siento que sí fue una posesión. La verdad, yo sí. Porque también eran padres que sí estaban certificados para hacer exorcismos. O sea, los sacerdotes. Sí, los sacerdotes sí eran exorcistas, porque creo que no era el primer exorcismo que estaban. Entonces era que ya había más profesionalismo detrás. En la película era uno veterano y uno ahí medio nuevecillo, ¿no? Sí, pues por el tema de la película, ¿no? Pero creo que en la vida real sí eran ambos ya veteranos. Tenían experiencia. Experimentados. Sí, veteranos, okay. No sé, pero... Es que no he encontrado la palabra, pero sí experimentados era. Sí. También ahorita que mencionaste la Llena me acordé, y yo estaba, ¿dónde lo puse? Porque me acuerdo que lo puse, de que yo escuché en un podcast una vez el de penitencia. Ay, sí dije el nombre, de los otros no. Ellos en una ocasión hablaron sobre las personas inimputables, que son aquellas que pues por alguna cuestión psiquiátrica, psicológica, no los pueden culpar como tal del crimen que cometieron porque no estaban en sus 5 sentidos, pues.
no que estuvieran alcoholizados y eso, no, sino pues alguna condición psiquiátrica. Entonces, en este episodio era un señor que le quitó la vida a su hijo, porque él escuchaba voces que le decían que su hijo estaba, ¿Poseído? o sea, no, que era el anticristo. Ah, ok. Sí, o sea, le decían que su hijo era el anticristo y que lo tenía que matar porque tenía que salvar a la humanidad, ¿no? Y todo esto así. Y entonces, pues sí, terminó quitándole la vida a su hijo, pero pues ya fue evaluado por psiquiatría, por todo esto, pues, se encontró que tenía una condición, en este momento no me acuerdo cuál era, y quedó inimputable, o sea, está retenido en un centro psiquiátrico, pero pues no está en la cárcel, pero sí está En guardadito. Quién sabe, ahí Sí. puedes fingir muchas cosas y ya cuando veas que te van a querer liberar del hospital psiquiátrico, finges un episodio y ahí te quedas. Es que sí, pero también volvemos a lo que dice Irving, o sea, cómo la familia veía las cosas, o sea, porque Ujú. él no era violento, él obviamente amaba a su hijo, él, pues podría decir que era una persona normal hasta que un día se le botó la canica y empezó a escuchar a esa voz que le decía que su hijo era el anticristo. Y luego también, bueno, fue también película del Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo. Ujú. Que era, o sea, que estaba todo bien, todo bien. Se empezó a comportar de manera extraña, según el caso creo que era una semana antes, y luego asesina al que les rentaba la casa. Ujú. Entonces, no me acuerdo cómo terminó el juicio porque los Warren estuvieron involucrados, pero ya los Warren ya eran famosos. Sí. Si no eran, ya eran conocidos, y Estados Unidos pues es un país con mucha psicosis. Entonces, sí, güey, yo sé que no me crees. No, yo no te creo. Entonces el tema es de que creo que él sí lo terminan liberando, no como en la película inmediatamente, que sí se llevó mucho juicio, donde se determina que sí estaba bajo algún tipo de influencia externa o influencia extraña, no me acuerdo cómo lo comentaban, que sí termina siendo porque los Warren presentan evidencia de que estaban bajo, que había una secta o una bruja, un chamán, algo que lo estaba obligando, cosas así. Entonces, pues es que sí hay mucho contexto cultural, porque a este sí le creyeron y porque a la misionera igual y no le creían, o Sí. rápido dijeron que era porque no tienes ciertas valoraciones. Entonces también ese era otro caso muy muy Sí. famoso. Me acabas de recordar algo de lo del caso que les decía de la niña que veía a la Virgen. El médico que la estaba tratando comentó que la niña, pues ya es que les digo que se puso triste porque ya no veía a la Virgen y le dijeron que era epilepsia. Y le dijo, oiga, ¿y por qué a Juan Diego sí le creyeron? Ujú. O Que sea, era prieto, órale. ajá. Y se sabía que en ese entonces la población mexicana consumía mucho peyote. Mm, Y es en la época de Juan Diego. Sí, o sea, y es el alucinógeno por excelencia. Todavía, pero ya nadie va a decir que ya vio a la Virgen porque pues ya la vieron. Sí, pero contexto histórico religioso, México ya era un país ultracatólico. Sí, Y aparte por el sincretismo, o sea, necesitaban una figura Ujú. así, morenita que se pareciera sí, a los mexicanos. los españoles tenían a su virgen, es una virgen blanca. Ajá, entonces necesitaban una acá de este lado. De hecho, Carlos Vallarta Morenita. lo explica. Ay, ya se empezó con Carlos. No, sí, vean. Sí, no, sí, pero entonces también los niños, los pastores de Portugal, que ellos también veían a la Virgen en ciertas apariciones Los que de la Virgen de Fátima, ¿no? Sí, Ajá. sí, de la Virgen Sí, de sí, sí. Fátima. A ellos no les creyeron. No. De hecho, el Vaticano los examinó y creo que al final sí guardó. Y que no sé si ya abrieron la última carta de la última niña que estaba en el... Ay, ¿cómo se llama el de monjas? Convento. En el convento. Ujú, Entonces, ¿por qué a ciertos sí les creen y a otros no? ujú. Sí está. O sea, es como si ahorita Josué me dice que vio una figura religiosa, pues no le creo, ¿verdad? Ya las tiré. Sí, no, yo te digo, ponte tu insulina, por favor, güey. No, pero lo que vi en mi episodio. Sí, 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 me platicaste. ¿El de la parálisis del sueño? sí. Terrorífico. ¿Por diabetes? No. No, era yo desimpactándolo. En Oh, sí me los sirve. de parálisis de sueño ahí pueden ver
los episodios más terroríficos que hemos tenido nosotros. Llevamos como 6 y yo nomás tengo una historia, entonces la platico en todas. Entonces, yo también. Bueno, no, porque la del monstruo ese horrible me atacó ya como esa estaba chida. como ya como En 2 drogas. episodios después. Sí, no, el último que les traigo aquí es de uno que encontré en internet, ese no sé qué tan veraz sea, pero es de una Verídico. de un adolescente de 14 años en una comunidad indígena al sur de México, aquí, en México. Este niño mostraba convulsiones, hablaba en un idioma indígena antiguo, o sea, no eran lenguas como tal, sino era como que un dialecto, ajá. Eso también, ya no hay gente que sabe muchos dialectos. O sea. Pero de aquí dice que la familia no le había enseñado, o sea, en teoría nadie le había enseñado a hablar ese dialecto. Y tenía... ¿Pero de qué lugar era? Del sur de México. Y tenía visiones de seres oscuros. Igual rechazaba las figuras religiosas. Un curandero local lo sometió a una limpia con huevo, rezo y ruda, y seguido por un exorcismo con copal, tambor y algunas oraciones. La familia reportó que sí mejoró. Pero la ciencia dice que después se le llevó a una clínica y fue diagnosticado con epilepsia con crisis parciales complejas, que estaba agravada por el estrés postraumático debido a que había sufrido abusos. El tratamiento neurológico y psicoterapéutico estabilizó su estado y aunque la comunidad se mantuvo con la creencia de que sí lo exorcizaron, pero pues ya vimos que tenía ahí otros problemillas. Pues que ahí también es la histeria colectiva. La histeria colectiva, sur de México, es que hay muchos dialectos en el sur de México. Por ejemplo, si estaba en Oaxaca hay miles de dialectos y que los puedes aprender muy fácil porque son parecidos. No sé, yo no los aprendo, ¿verdad? Al sur de México. Y también es como, por ejemplo, yo en mi consulta muchas veces doy mi tratamiento y empieza, doctor, es que me tomé este té, no dejó de tomar mi tratamiento, pero ella quería pensar que el té fue la que la curó. Entonces uno como también le dice, bueno, está bien, nomás sígase tomando su medicamento, haga lo que quiera, pero pues tráguese 3 litros de coca, pero su medicamento, ¿no? O sea, lo deje. Entonces, si sur de México, pues, la gente es muy fanática. No solo de la religión católico-cristiana, de sus Propias usos y creencias. costumbres. Entonces, sí le pudo haber ayudado. Y luego ya el tema del trastorno postraumático por una pues ya es Un plus. Es un plus donde dices, es que ahí está, hay la evidencia, ahí está. Que tú quieras creer que fue por todo lo que hizo el chamán, pues también. Entonces, ahí esa sí es la que yo digo. Mientras el niño esté bien. Sí, mientras siga con su tratamiento, con su terapia, que siga pensando que lo exorcizaron o que el chamán le ayudó. Que también ayuda porque el apego a tus usos y costumbres, si te ayuda, te ayuda. También psicológicamente te puede ayudar bastante. Siempre también nos redirigimos al episodio del primero de Historias Paranormales, en el que nos platicó Ricardo su experiencia porque a él lo exorcizaron como tal. Ese porque episodio sí está me acuerdo. fuerte. Ajá, sí se está le fuerte. había Me pegado tocó ahí. escucharlo nomás. Se le había pegado un ente ahí que se encontró en un panteón. Entonces, él precisamente presentó algunos de las fases del exorcismo, de la posesión, que fue la infestación y la opresión, me parece, porque ahí fue cuando empezó con las pesadillas, pérdida de la realidad, y luego también empezó a oler mal, pero oler mal no a pazuco, sino a como a muerto. Fétido. Que él sentía que olía. No, él no sentía que olía, las personas le decían que olía mal. Ajá. Y pues se movían cosas en su casa y todo eso. A su ex esposa la atacaron, o sea, la tiraron de la cama. Entonces fueron muchas cosas. Vayan a escuchar ese episodio, creo que es el 6 o el 7. Ay, me pegué. 5. ¿El 5? No es cierto, ese es el de las abejas. Ese es el 3. Entonces sí es el 5. Que son 13. A ver, vamos a buscar. Pero es que el común denominador, sea psiquiátrico, si sea religioso, pues es de que estaban buscando algo. Sí. O sea, todos mínimo. Era un adolescente que jugaba a la Ouija.
la misionera que estuvo en el rito satánico. No dudo que el niño indígena también anduviera ahí en algo. Jugando en ruinas o algo No, así. y por ejemplo, ya estar en un panteón, tú ves algo y aunque sea por accidente, si pisas algo, pues hay gente que busca hacer daño. Es el 6, es el episodio 6. Que busca hacer daño. Entonces, por ejemplo, vas a lugares que tú ya sabes que hay brujería. Si nos vamos aquí en Juárez al Panteón de los Niños y yo veo, no sé, una botella negra o algo, pues no, igual y me arrimo por curioso porque no le tengo amor a mi vida, ¿verdad? Pero es que ahí vamos a lo mismo. Y si te lo buscaste, o si alguien te quiso hacer daño, que también es la otra. Entonces es un común denominador donde también la ciencia... Y estás en situaciones de riesgo, ¿no? Sí, estás en una situación de riesgo, aunque no lo hayas querido. Porque igual si yo voy a un panteón a visitar a alguien y veo que hay algo y hasta por distraído lo piso, lo rompo o yo lo quise abrir, pues me estoy exponiendo. Y pues vayan a escuchar ese episodio. ¿Cómo? No, sí, de hecho que sí tiene razón. Sí, que es hasta en la misma literatura te lo dices. Si tú te pones en riesgo, puedes encontrar consecuencias. Tus decisiones, tus consecuencias. Sí, no, sí. Lema de vida. Y no siempre, ¿verdad? Y si alguien te quiso hacer daño, pues también, ¿cómo te defiendes? Pero ya para terminar vamos a ver qué dice la ciencia y la psicología, o sea, ¿cómo lo explicarían pues ellos una posesión? Dice que puede haber trastornos relacionados como el trastorno de identidad disociativo, que ese es el que antes se le llamaba personalidad múltiple. Trastornos psicóticos como la esquizofrenia, epilepsia del lóbulo temporal, trastornos de conversión o somatoformos. ¿Ese qué es? Que ves cosas. Se altera cierto lugar en el cerebro y es que le decimos que son pacientes conversivos, que de repente se nos alocan. Porque empiezan a ver cosas que no están ahí. Sí, son muchos por causas de sustancias y por causas traumáticas de golpes. O sea, si ven una silla se alocan, ¿no? Es como por ejemplo los jugadores de la NBA, que es la encefalopatía traumática, la NFL, también NBA. Ya su cerebro está tan dañado que empieza a ver cosas. Pero en el básquet no hay tantos contactos. No, pues por eso la cambié de NFL. Tomen sote. A ti sí te va a gustar esto, güey. Chris Benoit. Ah, sí. Asesinó a sus hijos y dejó una Biblia con ciertos salmos porque él pensaba que estaban mal. Wow. Sí, o sea, hay una causa de que seas conversivo. Que fueron todos los golpes en la cabeza en este caso. Algunos otros fenómenos psicológicos como la sugestión colectiva y un trance inducido culturalmente, prácticamente histeria colectiva. Disociación extrema como un mecanismo de defensa frente al trauma. La realidad está muy fea que mejor voy a imaginarme otra cosa. El papel de la creencia. Como el de... ¿Cómo se llama esta película que salió en Netflix? Arta. Ay, no la he visto. ¿No la has visto? Pero a ver, platícame. Está más o menos... pues que la tengo que spoilear para que la entiendas. A mí me vale madre. A mí también, güey. Bueno. ¿Gaby? No, dale. Ok. Es que haz de cuenta que esta señora tiene una hija que está enferma, tiene una enfermedad que ya tiene tratando desde hace mucho. Entonces un día se levanta, hace su rutina, tiene que cambiar pues no tiene dinero, tiene un trabajo bien feo, su jefe la trata horrible, ella quiere ir a cambiar su cheque de pago al banco, pues nomás le dan así como que media hora para que vaya y haga ese pedo. Le hablan de la escuela para algo de su hija. Sí, también. Que le hablan para algo de la niña, que se la va a llevar los que se llevan a los niños, el DIF de los gringos. Ok, el DIF de los gringos. Y ella está en el banco. Regresa a su trabajo. Creo que entra un vato a asaltarlos. En el forcejeo, lo que quieras, le quita la pistola, le explota, le dispara al jefe porque lo tiene hasta la madre, porque le echó la culpa de que a lo mejor ese ladrón estaba coludido con ella y traen un desmadre ahí. Pero resulta que al final la niña había muerto un día antes. Entonces todo ese día que se imaginó la señora, pues era parte de su imaginación, del trauma de su hija. Y también hay una serie. Hay un final donde la arrestan, hay otro final donde la matan. Ok. Pero es todo en base pues a eso, ¿verdad? Volviendo a los spoilers, la serie de Los Enviados de Amazon, de Luis Gerardo Méndez, buenísima, la primera temporada. También al final la que se supone que la está llevando, que es psiquiatra, ella es la que estaba haciendo todo,
pero porque el hijo se suicidó y ella decía que su hijo era el culpable, pero era ella, pero ella imaginándose el hijo. Oh. O sea, entonces sí, el trastorno disociativo también. ¿Sí? Vean harta, está chida. Te la veo. Mucho estrés Sí. con esa película, Muy Sí, machine. Va. Sí la recomendaron en el trabajo y dije, la voy a ver, pero se me olvida. Pero pues sí. ¿Ya la viste? Lo malo es que ya sé el final, pero está bien, la voy a ver. Tú dijiste aquí que no. Sí, ya, ni modo. Hay No. otra, no, es que el tema también de películas que traten de demonios, de Sí. es, Ay, claro. un montón. es extenso y es hermoso. Podremos dejarlo quizá para otro Para episodio. una parte 2 Bueno. que sea ahora sí que los exorcismos en la cultura. Ándale, Sí. culturalmente. ¿Te parece? Ok. Y la postura médica actual es que los psiquiatras y los psicólogos insisten en la necesidad de que tiene que haber una evaluación clínica previa a cualquier rito religioso. O sea, que no se la sienta más porque sí, porque puede, o sea, es salud mental, hay que revisarla. Algunas universidades estudian los exorcismos como fenómenos culturales y psicológicos. Esto es una parte de, pues, buscar explicaciones como tal. Pero pues también hay un debate ético y legal sobre todo esto. Por ejemplo, en el caso de Annalise, en donde hay un límite entre la fe y el peligro, o sea, también en toda esa exposición que hay, algunos exorcismos han resultado en la muerte de las personas, especialmente niños o pacientes que tienen alguna condición mental que no está tratada correctamente. También la postura de la Iglesia Católica, esta requiere de un diagnóstico previo, que haya un diagnóstico médico previo, antes de que ya el sacerdote sea autorizado para realizar el rito. Y además, en el aspecto legal, en algunos países el exorcismo sin consentimiento o que ponga en riesgo la vida. ponga en riesgo la vida puede ser juzgado como un abuso, negligencia o inclusive como un homicidio. O sea, si hay que no es nomás porque se me antojó, o sea, no. O sea, sí necesita, porque a fin de cuentas pues es un acto bastante riesgoso. Que, o sea, si no es cierto, ok, pero ¿y si sí es cierto también? O sea, ¿qué pasa con esa entidad? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va a ir a meter ahora? No sé. También, o sea, también desde ese lado da miedito, ¿no? Por eso yo pienso que no presenciaría un exorcismo, porque no me siento así como que preparada fuerte para que... ¿Y luego a dónde se va a ir? No, yo sí. Ok. Sí, estaría suave, ¿no? Sí. Sería interesante. Sí, Pues tú que ya hay- eres exorcista en sueños, en el Sí, mundo sí. onírico De sueño, eres güey. exorcista. Es que como médico yo sí he querido como que se arrima así alguien, oye, ¿puedes valorar a este paciente si eso? No, digo, sí, por favor, quiero. O sea, has Pues- visto casos, pero nunca O- casos tuyos. he pensado porque en México todavía hay personas que piensan que la culpa es de un demonio. Ujú. Pero muy... Sí, rápido digo, no es. Ok. Pero sí hay muchos colegas ya más grandes, mucho más grandes, que si no, es que hay veces que cierto grupo de sacerdotes se arrima y pues para que valores. Dice, pero ya somos médicos de ellos. O sea, ya de cabecera de ellos, ya sabes, digo, yo quiero. Pues que está interesante, Sí. la neta. Da miedito, pero está interesante. Pero pues, Y en caso de un exorcismo, el médico tiene que estar presente, ¿no? sí, siempre. Sí. Siempre. O sea, Siempre. algo De se hecho, sale de el control. Vaticano lo dice que tiene que haber un médico presente. ¿Por qué? Porque un paciente que esté sometido a ese estrés puede caer en paro cardíaco en cualquier momento, puede tener lesiones que en ese momento te importa más el bienestar de la persona que lo que están haciendo, que es lo que mencionan. Ujú. Si obviamente cae el paciente en paro cardíaco y puedes iniciar maniobras, pues las vas a iniciar, no importa que el sacerdote siga rezando. Ok. Va. Fíjate, hay algo bien interesante que por lo menos pasa en las películas, no sé la realidad, que es cuando alguien poseído se le está haciendo el exorcismo, que se vuelve bien loco, llega alguien, le pone una inyección, un tranquilizante No. y de repente ya... No está actúan tan haciendo rápido. No, pues Ajá. es ficción, ¿no? Sí, pero- a fin de cuentas, si a una persona que está siendo poseída y tiene ese comportamiento, si se le administra un tranquilizante, Sí. o sea, ¿cómo...? Lo sí. que había visto es que al final de cuentas es cuerpo humano. Ujú. Entonces puede ceder. ¿Cuál es el tema con administrar ese tipo de medicamentos y que no esté un médico? Porque todos esos medicamentos pueden causar una muerte. Entonces es a lo que va que sí esté un médico, porque él va a saber qué dosis, por dónde pasarlo, cómo hacerlo. Entonces, pero sí se podría, porque al final de cuentas es un cuerpo humano.
Y tiene que ceder ante el fármaco. Va. Sí, porque el cuerpo es como quien dice el medio, ¿no? En el que Sí. se está Sí. Eres un envase. Ándale, Sí, pero al final de cuentas exacto. eres humano, tienes que ceder, güey. Ante el fármaco tienes que ceder, güey. Sí, Ok. como el otro día me pusieron anestesia de más y vomité. Shit. Sí. Entonces. ¿Proyectil? Pues, no, no era no, posesión. No, Ah, no, ok. no era. Perfecto. Entonces, pues sí, aquí como conclusión, pues la frontera que hay entre lo espiritual y lo clínico a veces es así como que medio difuso, medio borroso. Para algunos los exorcismos son un acto de fe y de liberación. Para otros un riesgo ante condiciones que deben tratarse con ciencia y con compasión. O sea, hay que ver la salud mental. Pero quizá el verdadero misterio está en la mente humana, en su capacidad de creer, temer y de sanar. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los episodios de los tulpas? Ah, sí, Diosito es un tulpa. O sea, o sea, podemos llegar hasta crear un ser aparentemente por solamente creer en él. Pausa, se metió el genrucho. ¿Neta? Sí. Con razón estoy escuchando Ahorita ruidos. me asusté. Sí, yo también vi pasar el pelo, güey. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿El exorcismo es un ritual necesario o una tradición peligrosa? O también una forma simbólica de afrontar el dolor. ¿Qué puede ser? Ah, para mí es peligrosa. Muy peligroso. ¿Peligrosa? Y es peligrosa. Es que es lo que digo, no es una zona negra ni una zona blanca, es una zona gris. No puedes saberlo. Pero es un peligro. Ujú. O sea, es un peligro. Sí, totalmente. ¿Puedo platicar una anécdota antes de irnos así bien claro. rápido? Sí. Mi papá estaba antes casado con una muchacha, ¿no? Ellos vivían en la casa de mi abuela, todo normal. Yo me llevaba muy bien con ella, con mi papá, o sea, bien a gusto. Ellos se cambian de casa a un departamento. Yo dejo de ver a mi papá un rato, no sé, meses, años, no me acuerdo. Cuando vuelvo a visitarlos, que llegamos hacia el fraccionamiento, cuando me bajo del carro empecé a sentirme raro. Dije, pues a lo mejor son nervios porque tengo mucho sin verlos. Yo estaba pequeño, tendría 9 años quizá. Cuando llegamos a la casa, o sea, a la puerta de la casa, mi papá abre la puerta y yo sentí así una vibra súper fuerte, cargadísima, así. Dije, o sea, me dio miedo real. No quería entrar, pues al final pasé y todo normal, cenamos, jugamos, no recuerdo qué fue lo que jugamos. Bueno, el punto es que llegó la noche. Mi papá le dice a la esposa, me voy a dormir con Ángel en el otro cuarto porque tiene miedo. Ah, no, Simón. Entonces, llega la noche, nos dormimos y en la madrugada la esposa de mi papá en ese tiempo empieza a gritar, ahí están, pero súper fuerte. O sea, yo me desperté y dije, no manches. Bueno, no manches, estaba niño. Malo hubiera sido que no despertara. Sí, no, mi papá salió corriendo al cuarto de ella y luego ella se tapaba así con la cobija la cara y decía, es que están ahí en las escaleras, gritaba, ya vienen por mí, ya están aquí. Y yo así, o sea, yo si tenía miedo cuando llegué a la casa, imagínense en ese momento. Entonces, mi papá es cristiano, le marcó por radio al que era el pastor y se pusieron a orar. Duraron toda la noche orando, yo dormí muy poco. Era un sábado, me acuerdo, porque al día siguiente fuimos a la iglesia de ellos. Pasó no sé cómo se llama, la que es misa de los cristianos. Bueno, pasó, ¿no? Al final Ritual. se acercan con Rito. ella y se ponen a orar alrededor de ella. Todos agarrados de la mano, eran como 4 o 5 personas. Yo estaba ahí presente, como que se les olvidó que estaba yo ahí. Se ponen a orar y ella empezó a temblar. Así, raro, y los ojos se le empezaron a mover también así. Ay, nanita. Pues estaban todos orando, yo estaba ahí parado nada más. Bájale tu desmadre tú. Y pues ya, en ese momento llegó mi abuela, como que se dio cuenta que estaba yo ahí parado nomás viéndolo todo, y me llevó, me compró unas papas y ya no volví a ir. Ya, o sea, yo me quedé traumado. Yo cuando llegué con mi mamá le dije, ¿sabes qué pasó esto? Mi mamá no me volvió a dejar ir con ellos. No sé en qué haya terminado, perdí contacto con la muchacha, mi papá se separó de ella y no sé qué haya pasado ya después, pero eso ¿Quién sabe si a raíz de eso, no? fíjate que sí, Sería una muy No buena lo razón, la dudaría, verdad, güey. Sí. porque sí fue traumático la palabra, ¿verdad? Pues nada, nomás quería compartírselos porque me acordé. Ajá. No, está bien. Ya me quedé acá. Ya perdimos el hilo, nos estábamos despidiendo y así. Sí, Ya no, te estamos. decía que se vale contar estas historias, para eso venimos, para platicar todas las historias que tengamos.
No, o sea, tampoco conozco a alguien así que haya tenido esta experiencia de primera mano más que Ricardo. Y pues ya sería volverla a contar, entonces vayan al episodio 6. Pero pues esta también, o sea, no sabes exactamente qué estaban haciendo, qué estaba pasando, podría aparecer ahí, pero es que luego he visto en ese tipo de rituales cristianos que sí se ponen a orar, así como que todos así, Sí, y como que Culto se llama, creo. Sí, culto. Y como que ese ambiente hace que entren como que en cierto estado que luego es cuando empiezan a hablar de lenguas también y a... Que los desmaya. también así. Se cae la señora. Se levanta de la silla de ruedas. Mames, señora. Sí. Sí, Que no sé si sí, la risa. si la ciencia ya lo haya explicado, pero pues entras en estos estados como de... no sé cómo llamarlo. Es que es parecido a la histeria colectiva. Ajá, algo Pero así. es... Alegría colectiva. No. Pues es que el hecho histeria no significa malo tampoco. Pero sí. No, Histeria es una canción de Muse que está. Está buena. Está buena. Debe ser, confirma. Sí, pero bueno, entonces vamos a planificar un episodio de exorcismos en la cultura popular. Bien. Para que Sí. lo vayan preparando. Prepáralo tú. ¿Me van a invitar? o- Sí, sí. Ok. Sí, para que te vayas preparando. veas No, más yo me invito películas. solo, no te preocupes. güey. Así como hoy. Bueno, perfecto. Excelente. Pero ya no necesitamos tu conocimiento científico. No, pero me gustan mucho las películas. güey. Bueno. Sí, me gusta platicar. Chinga. Entonces, sí, vamos a planear el segundo. Sí, y estamos pues, muchas gracias por venir. Qué bueno que No, nos por acompañaron. invitarme. No, gracias por la Gracias. invitación. Que ya regresó Irving a un episodio después de como 1000. Que está ocupada. Dice. Pero, perdón, tengo deudas que pagar. güey. Les dije, Métete al IMSS. les digo que la 6T tenía problemas de agenda. No es las razones que dice Josué, es la agenda. Es la agenda. La agenda. Pero bueno, Sí, Muy bien. Sí. no te alcancé a ver. Antes de irnos quisiera hacer una recomendación. Ya sé que como doy lata, discúlpenme, pero quiero hacerles una recomendación. Hay una serie en Prime que se llama El Exorcista. No tiene mucho que ver con la película, pero está muy buena. Sale- ¿Sí la has visto? Sí, está muy buena. ¿Sí o no? Está Yo me quedé buenísima. con ganas de la tercera temporada. Cancelada, pero, Shit. pero está buenísima. Sale Poncho, el de Rebelde, creo que sale Ujú. Rebelde, ¿no? Sí. Sí, el de Rebelde. Está muy buena. Es una recomendación. Y la otra se llama Nefarious. Es una película que está en No lo he Prime visto. también. Trata de... Es un investigador que le hace una entrevista a un reo, pero el reo está poseído. Entonces la entrevista se torna hacia el demonio que está poseyendo a la persona. O sea, está muy Órale. interesante. No es como tanto de terror, pero la historia está muy buena. Se la recomiendo también. Nefarious. Nefarious, ok. No, está bien. De eso se trata, Ángel, de platicar. Tú di las cosas antes de que yo corte aquí las cosas. Sí, no, es que es mi primer podcast también. ¿Cómo- Entonces, cómo era? this is my first time here. Exactamente. No, Entonces, no digas, calmado, calmado. No, también es la primera vez que hablamos de exorcismos. Ok. De hecho, es la segunda. Estás no, es diciendo que yo el no- episodio yo no 6, nos güey. contaron. Yo nomás estoy a los míos. Ok. Donde sale la Aparte- más gente no me interesa. Oye, pero ¿sabes qué es lo extraño? Que tú estás participando desde el episodio 1. ¿Por qué? Porque desde el episodio 1 mandaste tus anécdotas. Ah, sí, cierto, pero en el de abejas no participé. Ese no me gusta. Ay, no, pobre episodio. Escúchenlo, denle vistas. no. Está muy bonito. Bueno, ya nos vamos. Acuérdense Ah, sí. de escucharnos y seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok. Sí, síguenos en YouTube. No, sigan a Heresiarcas. en A mí no me sí, sigan, sí, ¿eh? sí. Ajá. Voy ¿A a ti quieres que bloquear. te sigan? Sí, ¿por qué no? Ahí, ¿Cuál es tu...? ahí en la descripción, es que no me las sé. Sí, ahí te las pones tú ahí, Va, en la va. edición. En el banner que te dije. El banner que Ah, sí, es cierto. La despedida y. Es que todavía no contrato al editor. Dice que sale de vacaciones hasta finales de No, julio. pues contrata otro. No, ya. Sí, ¿tú quieres que te sigan en tus redes? Yo todavía no uso redes. Excelente. Entonces, Ponle el teléfono para que. Para que le marquen. Le marquen. el Oiga, del consultorio, güey, oiga, el del doctor. consultorio. Ahí tenemos el correo para que lo escriban en páginas porquis y eso. Otra vez, no, por que favor. le hablen para consultas gratis. Sí. Sí, gratis. Oiga, me anda doliendo la cabeza. ¿Qué podrá hacer? Vaya a su sacerdote cercano. Sí, entonces nosotros nos pueden encontrar como todavía se llama Heresiarcas del Edén en las redes sociales. Entonces síganos ahí. Y pues esto fue Heresiarcas, el podcast. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye.
¿Sí puedes decir groserías? Sí. Sí. Ah, bueno, claro. Fuertes, güey, fuertes, Y chidas, Josué, eres un tonto, güey. Creo que ya se salió, ¿eh? Recorcholis. Sí. Ya estuvo suave y Ya- crema. ya que tú sí eres señor, güey, yo no. Chispas. Ahí va, entonces regresamos.